Doctor, este es un video que colocó Jesús, no sé si quiere que lo reproduzcamos o... Sí, si gustas ponerlo, todo Sí, es está muy un poco largo. largo. Sí, bueno, 8 minutitos. Ok, a ver. No se escucha el video. Ah, ¿no se escucha? No. ¿A dónde era para que se escuchara? Es que está apagado el sonido. O deja tu micrófono Ahí. encendido para que se escuche. ¿Sigues sin escucharse? No. No. Si Me estás parece... compartiendo, arriba hay un menú y te debes decir compartir audio. A ver, creo que mejor lo hago así. Frontal. Ya. Ya. Dos huesos, nasales o propios de la nariz. Dos huesos. Lo voy a regresar. Hola, vamos a hablar de la norma frontal del cráneo. En la norma frontal vamos a describir el conjunto de huesos y relieves que observamos en una visión anterior. Lo primero que vemos son las fosas nasales. Lo siguiente serían las órbitas. ¿Cómo se llama ese Paso ahora agujero? ¿Cómo se llama el agujero? Abertura piriforme, ¿ok? O agujero nasal anterior, porque la cavidad nasal como tal, bueno, tiene paredes. Entonces lo que estamos viendo ahí nada más es el agujero nasal anterior, o también llamado abertura piriforme. Ok, seguimos. enumeraros los huesos. Tendríamos un hueso frontal, dos huesos nasales o propios de la nariz, dos huesos maxilares superiores, dos huesos cigomáticos o malares y un hueso maxilar inferior o mandibular. El primero que os voy a describir sería el hueso frontal. El hueso frontal es impar, es simétrico, posee una parte izquierda y una derecha que son iguales. Es a su vez un hueso neumático, posee dos cavidades internas que se denominan senos frontales y están situados en estas zonas de aquí. Es a su vez el único hueso que forma parte de los huesos de la cara y del cráneo. Tiene tres caras, una cara anterior, que sería cutánea y palpable, una cara posterior que está relacionada con el cerebro y que obviamente no podemos ver, y una cara inferior que formaría la parte superior o techo de la órbita. Las estructuras que vamos a ver en este hueso son una sutura media o sutura metópica, una prominencia ósea denominada glabela, unos arcos que protruyen por encima de la órbita, los arcos superciliares. Tenemos también unas eminencias óseas que protruyen hacia adelante, las protuberancias frontales laterales. Entre la cara anterior y la cara inferior presenta un agujero o hendidura supraorbitaria. Por último, os señalo la carilla temporal para la inserción del músculo temporal. Vamos ahora con el hueso cigomático o malar. Está situado en la zona lateral de la parte más ancha de la cara. Tiene una cara externa que es cutánea. Lo más característico de esta cara es la presencia de un agujero, el agujero cigomático facial. Tiene una serie de prolongaciones. Una prolongación frontal para articularse con el hueso frontal. Una prolongación o apófisis maxilar para articularse con el maxilar superior. Y una prolongación lateral que se dirige hacia atrás para articularse con el hueso temporal. Después de esto, pasamos con los huesos propios de la nariz,
que son dos huesos planos. Tienen una cara anterior, que es cutánea y palpable, y que va a formar el puente de la nariz. Tiene una cara posterior relacionada con las fosas nasales. Posee a su vez 4 bordes. Un borde lateral que se articula con la apófisis ascendente del maxilar superior. Un borde medial que se articula con el otro borde medial. Un borde superior que se articula con el hueso frontal y un borde inferior que forma la parte superior de la apertura de las fosas nasales. Pasamos al hueso maxilar superior. El hueso maxilar superior es un hueso par. Tendremos uno izquierdo y uno derecho. Es un hueso neumático que posee una cavidad aérea que se denomina seno maxilar. Estaría en esta zona de aquí. Posee un cuerpo en forma de pirámide triangular. Su base estaría hacia las fosas nasales y su vértice hacia el hueso malar. Por lo tanto, tendrá 3 caras. Tiene una cara anterior, que sería cutánea, que es esta de aquí, y que su característica más significativa sería la presencia del agujero infraorbitario. Tiene una cara orbitaria y tendría una cara subtemporal que no podríamos ver aquí. A su vez, posee 4 apófisis. Una apófisis ascendente o frontal para articularse con el hueso frontal. Tiene una apófisis lateral o cigomática para articularse con el malar o cigomático. Tiene también una apófisis inferior que está formada por la erupción de los dientes, que se denomina como prolongación alveolar. Y por último, otra prolongación que sería la prolongación palatina para formar el paladar duro y que aquí tampoco podemos ver. En la zona del canino podemos ver una protuberancia que se denomina eminencia canina, esta de aquí. Lateralmente a esta eminencia tendremos una depresión que se va a denominar como fosa canina. Para finalizar vamos con el maxilar inferior. El maxilar inferior es un hueso impar y simétrico. En él distinguimos 3 partes. El cuerpo, que tiene forma de herradura y es la zona donde están alojadas la porción alveolar de los dientes, y dos ramas ascendentes, una rama derecha y una rama izquierda. En la parte anterior del cuerpo distinguimos una zona sinfisaria que se denomina como sínfisis mentoniano. Por debajo de esta, ya casi en la zona del borde, una protuberancia que se denomina como protuberancia mentoniana. Lateralmente encontramos 2 tubérculos, que serían los tubérculos mentonianos. Encontramos un poquito más lateral a la altura del nivel de los premolares un agujero que se denomina el agujero mentoniano. Por último, vamos a ver una línea que se denomina línea oblicua externa que nos va a separar la porción alveolar del resto del cuerpo y de las porciones ascendentes de la mandíbula. Muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar, doctora? Solamente que a nivel del hueso, acuérdense que se llama maxila, la superior, y mandíbula, el inferior, que la línea oblicua externa se le conoce como línea oblicua y la parte de interna que habíamos comentado se le llama línea miloioidea. Y lo que faltaría ahí que mencionara es la fosita mirtiforme a nivel de lo que sería por abajo de la espina nasal anterior y por atrás de la eminencia incisiva. Van a encontrar lo que sería la fosita mirtiforme, que acuérdense que es para el músculo mirtiforme o también llamado músculo depresor del septo nasal. Nada más, ¿ok? Bueno, entonces ya sabiendo esto, pues nos seguimos por favor con las normas. Bueno, vamos a pasar lo que es la norma occipital o vista posterior.
en la que, bueno, podemos observar los huesos parietales, el hueso occipital, la línea nucal superior, la línea nucal inferior, la protuberancia occipital externa y también conocida como inion, y los procesos mastoideos. También encontramos lo que es la sutura lambdoidea y la sutura sagital, que al concurrir forman otro punto craniométrico llamado lambda. Es lambda. Lambda. Ajá. Lambda. Ajá. Lambda. Entonces, la lambda, ¿qué es? ¿Qué es la lambda? Una fontanela, que es la fontanela posterior. ¿Ok? Recuerden que esa es importante porque es el parámetro que podemos tener cuando hacemos el tacto vaginal en una parturienta, ¿verdad? Para saber cómo viene presentado el producto. Ya habíamos comentado que la presentación más común es la OIA, la oblicua izquierda anterior. Ok. Luego, ¿qué más tenemos en esta norma posterior? Tenemos aquí, ajá, sí. No, digo, era lo que yo había investigado de esto. Ah, ok. Bueno, en esta norma posterior, ¿no tienen la norma que yo les mandé? No la pusimos, solo colocamos la de la base interna del cráneo, de los Ok. de las imágenes Bueno, del Google, ¿no? entonces, ustedes, por favor, vean ahí en sus esquemas, van a tener otras estructuras. Déjenme ver si no la pueden poner, sino para buscarla yo y ahorita ponérselas. ¿Quiere que la proyecte en la pantalla? Sí, por favor. Porque hay unos, aquí no se ve mucho, porque como está la mandíbula. Exacto, gracias. La posterior. Exacto, ahí vean, gracias. Vean aquí cómo está, quitamos la mandíbula, chicos. Ahí está, quitamos totalmente la mandíbula. Entonces, aquí todo lo que su compañero nos mencionó está bien. Esta sutura, que aquí sí están viendo cómo estoy señalando con mi cursor. No, no se ve. No se ve. No se ve, a ver, así. ¿Sí se ve? No. Esto que estoy señalando, ¿sí se ve ahorita ya? Ya, doctora. Ya, doctora. Estoy señalando una sutura. ¿Cómo se llama la sutura? Sutura lambdoidea Lambdoide. o sutura parieto-occipital. Vean la otra, que es la sutura sagital o sutura biparietal. Los agujeros parietales, que ya saben ustedes que pasa por ahí. Y aquí tendríamos todo el mastoides. Aquí este es el temporal. Y estamos viendo la porción del mastoides. Vean aquí. Esta imagen en negro es una cavidad, es una fosa, una depresión rugosa que se le llama fosa digástrica. Esta fosita digástrica va a servir para insertar el haz posterior del músculo digástrico, que es un músculo importante porque este músculo va a formar parte de los músculos del cuello que van a sostener un huesito que se le llama yoides, un huesito que está por abajo de la lengua y por arriba del cartílago tiroideo. Nos tocamos un huesito que es la única porción ósea del cuello anterior que se llama hueso yoides. Y el hueso yoides entonces se sostiene por músculos, 4 superiores y 4 inferiores. Y este digástrico es un músculo suprayoideo que va a permitir precisamente en los movimientos de deglución y en los movimientos de fonación. Sí va a participar. Bien, entonces ahora sí, esta es la fosita digástrica o también llamada ranura digástrica. Tenemos otra parte del temporal, aparte del mastoides, que es esta imagen que ustedes ven aquí en forma de espada. Ya saben cómo se llama. ¿Se acuerdan que les dije que hay que poner el apellido porque vamos a verlos hasta los pies? Se llama proceso estiloides del temporal. Estos procesos estiloides, como son salientes, son eminencias,
van a servir para la inserción de músculos, ¿sí? Ahora, ¿qué les pasó? ¿Qué se fueron? Y son 25. Chicos, ya se me fueron. No, A ver, doctora Ángel. no, dicen, no nos hemos ido. Bueno, correcto. Vean, aquí tendríamos unas líneas. ¿Ustedes han visto a las personas rapadas? ¿Cómo se les hace en la parte posterior unos pliegues? ¿Sí? Esos pliegues se les llaman líneas nucales, una superior y otra inferior. También se les llama líneas occipitales, superior e inferior. Y van a servir para la inserción de los músculos occipitales, o del músculo occipital, porque es uno nada más. Esta imagen que ustedes ven aquí, esta la voy a poner en verde. Esta imagen que ustedes ven aquí, pequeñita, se le llama cresta occipital externa. Ajá, cresta occipital externa. Y va a terminar esta cresta, que también va a servir para la inserción del músculo occipital, y va a terminar en esta eminencia, que ustedes ya la conocen, que se le llama inion, protuberancia occipital externa. Una es la cresta y otra es la protuberancia, o también llamado inion u occipucio. Bueno, vámonos para acá abajo. Acá abajo vamos a tener una parte del occipital importante. Se las voy a poner de color azul. Esto que ustedes ven aquí, esto, que son como salientes, son los cóndilos del occipital. Son los que se van a articular con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Entonces, estas eminencias que tiene el hueso occipital se le llaman cóndilos, cóndilos occipitales. Los cóndilos occipitales se van a sentar, hagan de cuenta, por eso a la primera vértebra se le llama atlas, porque carga al mundo, semejante a lo que es el dios griego, carga al mundo. Entonces, el atlas va a recibir a través de unas palmas, estas palmas van a estar así, que se llaman cavidades glenoideas del atlas, van a recibir a los cóndilos y ahí se van a sentar. Lógicamente van a estar unidos a través de ligamentos, que cuando veamos articulación de cabeza con columna, vamos a hablar de esta articulación que es la occipito-atloidea, que es la articulación entre el occipital y el atlas. Entonces aquí tendríamos los cóndilos del occipital. Más abajo, les comentaba, tendríamos aquí estos dos orificios que van a formar las cuanas. Se los voy a poner en puntitos color morado. Estos puntitos que estoy poniendo aquí son orificio, es un orificio. Este orificio se llaman cuanas y las cuanas van a ser el orificio posterior de la cavidad nasal. Gracias a que las cuanas existen, puede haber esta comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Si nosotros quisiéramos meter una sonda de Levin, una sonda nasogástrica, tendríamos que incidir por la fosa nasal y cruzar prácticamente las cuanas para dirigirnos hacia el esófago, hacia el estómago, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos las cuanas. Las cuanas, por lo tanto, van a tener un límite superior, un límite inferior y límites laterales. Vamos a ver entonces. Ahí notamos otras estructuras. ¿Qué estructuras vamos a ver? Estas salientes. Esta saliente es el cornete inferior, ¿ok? Que es un hueso independiente. Cuando veamos cavidad nasal, vamos a decir para qué sirven estos cornetes y cuántos tenemos en la cavidad nasal. Pero aquí estamos viendo al cornete inferior. Después vamos a ver a otro hueso que está dividiendo a las cuanas, que va a ser este, que aquí se ve como si fuera una mariposita. Aquí. Este se le llama vómer, ¿ok? Vómer. A los costados, formando el límite externo de las cuanas, vamos a tener
unas salientes óseas. Vean, aquí es una y aquí es otra. ¿Sí las observan? Esas se les llaman procesos pterigoides. Los procesos pterigoides van a corresponder al hueso esfenoides. Entonces el esfenoides tiene estas dos alas. Me van a decir, bueno, ¿y para qué sirven? Si yo las quiero representar con mis manos, estarían así. Una ala interna, otra ala externa. Y en medio de las alas voy a tener a la fosa pterigoidea. Entonces voy a tener ala interna, ala externa. En este caso, el ala interna, es la que está haciendo el límite externo, es el ala interna, pero forma el límite externo de las cuanas, lateral de las cuanas, ¿sí? Entonces, es el límite lateral externo de las cuanas. Entonces, vean ustedes aquí los dos procesos, las dos alas que van a formar parte del proceso pterigoides. Bueno, y hay uno, bueno, si queremos ser muy exactos, el ala, vean cómo tiene un ganchito que se le llama gancho del proceso pterigoides y van a servir para inserción de ligamentos y de músculo. Luego nos vamos con todo lo que sería la maxila, anteriormente llamada maxilar superior. Vean que aquí vamos a tener dos suturas importantes. Una sutura, esta sutura que me está limitando lo que sería el palatino con la bóveda palatina, la bóveda de la maxila. Todo esto es la maxila, que va a formar parte del paladar duro, que corresponde al techo de la cavidad oral. Vean, todo esto es la bóveda palatina. Aquí está una sutura, que es la sutura palatina, y va a terminar en un orificio, que es el orificio palatino, que más adelantito ustedes me van a decir qué pasa por el agujero palatino. Y vean aquí, pues lógicamente toda la arcada dentaria, ¿sí? Vean, estas serían las estructuras que nos habían faltado revisar en la norma con el esquema que traía su compañero. ¿Sí quedó claro o hay algo que les haya faltado? ¿Qué pasó, René? ¿Qué te faltó? No, bueno, nada más es una pequeña aclaración. Los palatinos se ubican también, bueno, vaya, diciéndolo así, en la nariz como tal. Van a formar, fíjate, el palatino va a formar el techo de la cavidad oral y piso de la cavidad nasal. Es un hueso que se comparte con las dos cavidades, ¿sí? Cuando veamos cavidades, vamos a ver orificios. Vamos a ver cómo las cavidades no están aisladas, están relacionadas con otras estructuras dentro del cráneo. La cavidad orbitaria, cuando veamos cavidad orbitaria, vamos a encontrar varios agujeros, igual en la cavidad nasal, los cuales me van a ayudar a relacionar con otras partes del cráneo. Entonces aquí, el palatino es un hueso que tanto forma el techo de la cavidad oral, como en el paladar duro, como el piso de la cavidad nasal, ¿sí? Entonces es un hueso que se comparte con estas dos cavidades. ¿Sí quedó contestada tu pregunta, René? Sí, doctora. Ok, bueno, entonces borramos esto y continuamos, por favor, con tu presentación. ¿Ya vieron cómo no se podía dar la explicación pertinente? Porque aquí estaba ¿quién? La mandíbula. En el otro esquemita habíamos quitado la mandíbula y por eso se observan más estructuras. ¿Sí? Bueno, muy bien, pasamos a la siguiente. Este es un video que colocó Jesús, doctora, no sé si quiere que lo reproduzca. Sí, adelante. Saludos a todos, ¿qué tal están? Este es el aspecto del archivo que les he preparado para el estudio de la norma occipital del cráneo en su conjunto. Es un archivo sobre una imagen del cráneo visto desde atrás. Estamos viendo el cráneo desde atrás
De modo que en la región superior de la imagen tenemos la región más craneal de la bóveda craneana, mientras que en la región más inferior de la imagen pues estamos viendo el borde posterior de la base del cráneo, en su cara esocraneal. A la derecha tenemos el límite lateral derecho de la bóveda craneana y a la izquierda tenemos el límite lateral izquierdo de la bóveda craneana. Bueno, pues en ninguna introducción más necesita este archivo y trabajen los conceptos, son los accidentes más relevantes que aparecen en esta norma. Saludos a todos. Muy bien. Bueno, vamos a pasar con la norma superior, que bueno, está formada por los huesos frontales, los huesos parietales y la porción superior del occipital. Encontramos también lo que es la sutura coronal y la sutura sagital, que al unirse podemos encontrar el punto craniométrico llamado brecma. Bueno, en esta misma norma también podemos encontrar el punto craniométrico que es el lambda. Y bueno, creo que es lo que les puedo decir de esta norma. Esta norma superior también se le conoce como norma externa de la bóveda del cráneo. ¿De qué otra manera se le conoce a la bóveda? Calvaria. Calvaria, así es. Entonces, aquí tendríamos la bóveda, norma externa de la bóveda del cráneo, y aquí estaríamos viendo, vean aquí, todo lo que es el hueso frontal. Aquí, ¿qué es lo que tendríamos que pintarle, muchachos? ¿Cómo se le llama esta sutura? Que viene de la sutura sagital hacia el frontal y que termina en el nasion. Sutura metópica, chicos, no han revisado. Entonces, sutura metópica. La sutura metópica es una prolongación de la sutura sagital. Vemos aquí la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura metópica. Tendríamos la sutura lambdoidea, es lambdoidea, tengan cuidado con lo que escriben, lambdoidea. Y tendríamos los agujeros parietales. ¿Qué podemos observar de más aquí? Bueno, estaríamos observando estas eminencias, que recuerden que se les llaman eminencias frontales, ¿ok? Nada más. Y las eminencias parietales, que recuerden que son más pronunciadas en el varón, y las eminencias frontales más pronunciadas en la mujer. Aquí tendríamos las fontanelas, fontanela anterior y fontanela posterior. Muy bien, seguimos, por favor. Ya dijimos para qué sirven las fontanelas, ¿verdad? ¿Sí o no? Creo que no, doctor. ¿Hemos dicho para qué sirven las fontanelas? A ver, ¿ustedes para qué creen que sirva? Pues estas permiten que a la hora del parto pues sea más sencillo, ¿no? La fontanela posterior nos va a servir para poder determinar cómo viene presentado el producto. Pero ¿por qué se valoran estas fontanelas cuando nos llevan a los bebés o a los niños a revisar? Bueno, pues porque gracias a que este es un tejido mesenquimatoso, se está formando, son centros de osificación secundarios del cráneo, me van a ayudar a que favorecer el crecimiento del cráneo, ¿sí? Entonces, me van a favorecer el crecimiento del cráneo. Por eso es tan importante valorar que estén presentes antes de los 2 años. Acuérdense que se cierra la fontanela anterior a los 18 meses, mientras la fontanela posterior se va a cerrar a los 3 meses. Es importante valorarlas por esa razón. Aparte de darnos el crecimiento, valorar el crecimiento del cráneo y lógicamente con ello suponer el desarrollo adecuado del encéfalo, que es lo que cubre el cráneo, también nos ayuda para valorar el estado de hidratación de un producto, de un bebé.
Cuando un niño ha llorado mucho, pierde agua. Si ustedes van y tocan con delicadeza la fontanela, vulgarmente llamada mollera, ajá, van a tocar que esta fontanela se deprime, está deprimida. ¿Por qué? Pues porque está deshidratada, falta agua. El niño perdió por el llanto y perdió por la respiración y por los movimientos agitados que tiene su cuerpo, agua. Entonces, el niño va a recuperar en el momento que tome agüita, que se controle, pues lógicamente la membrana se va a volver normotensa. Pero ¿qué pasa si yo veo que la fontanela está abombada? También es un parámetro las fontanelas para medir la presión intracraniana. La presión intracraniana debe de estar normal. Si están abombadas, quiere decir que aumenta la presión intracraniana, lógicamente con otros datos clínicos, pero estamos hablando de fontanelas. Bueno, la fontanela si está bombada es un dato importante de hipertensión endocraniana. Hay que valorarlas, ¿sí? Cuando hay un traumatismo craneoencefálico, cuando el niño se cae, hay que estar valorando las fontanelas. Y lógicamente, aparte de valorar el crecimiento, la hidratación, pues también la posterior me ayuda a valorar la presentación del producto. Ok, ya vimos norma superior. Nos pasamos a la siguiente norma. Esta es la norma basal externa, ¿sí? La norma externa de la base de cráneo. Esta es la interna, esta es la externa. ¿Sí? Ahí está, ahí la están viendo. Esta es la externa. Es igual que el esquemita que tienen ahí, ¿ok? ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, pues muchas cosas. Primero vamos a tenerla que dividir. Ajá. Y por eso están esas líneas que sus compañeros ya trazaron y que es la línea visigomática y la línea bimastoidea. Ok, entonces a ver, por favor, empecemos con esta. Bueno, y como ya comentaba la doctora, se va a dividir en dos líneas, la visigomática y la bimastoidea, y estas dos líneas van a delimitar tres zonas en la base exterior del cráneo, que es la zona anterior, la zona media y la zona posterior. Las estructuras que vamos a encontrar en esta base exterior del cráneo son lo que es la fosa incisiva, el proceso palatino del hueso maxilar, el hueso palatino que van a formar el paladar duro, van a formar también el paladar, pues se va a encontrar el foramen palatino mayor y el foramen palatino menor, por donde van a pasar los nervios palatinos. También vamos a encontrar la lámina lateral y medial del proceso pterigoides y la espina nasal posterior, y también vamos a poder aquí observar lo que son las coanas. También vamos a encontrar el foramen oval y el foramen espinoso. Podemos identificar en esta vista el proceso estiloides, y tenemos que encontrar lo que es el foramen estilomastoideo, por donde saldrá el nervio facial. Debemos encontrar lo que es la porción petrosa del temporal, el foramen yugular, la porción basilar del hueso occipital, el foramen magno, el cóndilo del occipital, la espina del esfenoides, el proceso mastoides, la porción escamosa del occipital y la línea nucal inferior y línea nucal superior, así como el conducto cóndilo y la protuberancia occipital externa. Aquí tendríamos que ver en su esquema, en los cuadritos que vienen en lo que les mandé. Por favor, vayan viendo con la finalidad de que se vayan relacionando con esos cuadros, que por cierto les voy a mandar lo de columna para que ya lo tengan, y hagan también lo mismo. Vayan ustedes revisando qué pasa por la fisura orbitaria inferior. Se llama fisura orbitaria inferior, o también llamada hendidura ¿cómo se le llama? ¿Hendidura qué? Esfeno. ¿Esfenoidal? No, esta es la superior. Esfeno maxilar. Ajá, entonces esta es fisura orbitaria inferior,
o también llamada hendidura esfenomaxilar. ¿Ok? La fisura orbitaria superior la vimos. Bueno, no la hemos visto, con ustedes no he visto norma interna de la base de cráneo. La vamos a ver en la norma interna de la base de cráneo. Esta es norma externa. Aquí vemos esta fisura orbitaria inferior. ¿Me pueden decir qué pasa por la fisura orbitaria inferior? Ahí viene en sus cuadros. Ubiquen norma externa de la base de cráneo. ¿Ya lo vieron? ¿Me están buscando? Yo a nivel ahorita, lo de menos es checar que cada uno tenga. Lo ideal es que las impriman, que vayan ustedes identificando las zonas. Si no, se les va a juntar el trabajo. Yo, por ejemplo, en presenciales, no dejo entrar a nadie si no traen el día que vamos a trabajar anatomía sus esquemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en aula y aquí igual con ustedes lo estoy haciendo, pero debo tener la garantía o la confianza en ustedes que ustedes ya deben tener su material. ¿Sí? Y ese material lo tienen que imprimir. Porque bueno, visto ahí en la computadora, sinceramente a mí me cansa la computadora, no sé ustedes que son jovencitos y que nacieron con esta tecnología, pero yo creo que son también seres humanos y que también se agotan con el uso prolongado de la luz o de la fuente de luz del monitor o del teléfono. Entonces, yo les recomendaría que por favor los impriman y vayan ustedes haciendo sus apuntes porque es la base en donde ustedes van a estudiar. Eso que ustedes tienen ahí, más lo que ustedes identifiquen, ayudados por el libro del Quirós, lo que escuchen aquí en la presentación y lo que vayamos identificando, si tienen dudas es el momento, pero si todo lo dejan al final, se les va a juntar la información y no van a saber por dónde empezar, porque es mucha, es bastante. Bueno, entonces, la norma externa de la base de cráneo, búsquenla, ¿ya la identificaron ahí? Sí. A ver, ¿qué pasa por la fisura orbitaria inferior? O también llamada hendidura esfenomaxilar. ¿No? Yo no lo encuentro, doctor. ¿No la encuentran? Yo tampoco. Yo ¿No tampoco. está en el cuadro? Solo viene la superior. Superior debe de estar en la norma interna de la base de cráneo. Busquen norma externa. A ver, vamos a ver. ¿No la encuentran? No, bueno, no, todavía no puedo, pero no. ¿Tampoco? A ver, déjenme aquí tener la chica. A ver. Es importante. Cara interna de la bóveda. Cara externa de la bóveda del cráneo. Cara externa de la base. A ver, aquí está. La cara externa de la base tiene que iniciar con bóveda palatina, ¿sí? Luego agujero palatino anterior, que ya lo tienen aquí. Agujero palatino posterior, aquí ya lo tienen. Ajá. Que el agujero palatino posterior pasa el nervio palatino posterior. En el agujero palatino anterior, ¿qué pasa? El nervio esfenopalatino interno y una rama de la arteria esfenopalatina. Viene el agujero suborbitario, que va a pasar al nervio suborbital, el tabique nasal o septum nasal, coanas, que es el agujero posterior de la cavidad nasal,
que va a comunicar con la faringe. El proceso pterigoides, que acuérdense que tiene ala interna y ala externa. Aquí está en tu presentación el proceso pterigoides. No, mira. ¿Ya viste que no está? No está proceso estiloides, nada más está, pero el proceso pterigoides no está. Estos son los procesos pterigoides, chicos, miren, estos. ¿Ok? Ya los vimos en la norma posterior, ¿se acuerdan? Esto sería la ala interna y el ala externa. El ala interna es el límite externo o límite lateral. ¿De quién? De las cuales. Entonces ahí está el proceso pterigoides. El tubérculo faringio, aquí no se ve. En su esquema del manual sí. Si bien es como la que se representa como una úvula. ¿Sí lo ven? ¿Quiere Como que una coloque el esquema, doctora? como una campanilla. ¿Sí gustas? Viene el tubérculo faringio, el surco cigomático. Ahí está, base externa, eso. A ver, voy a borrar aquí. Borrar todo. Bien, vean aquí, este es el tubérculo faringio. ¿Sí? Vean, estos son los procesos pterigoides. Aquí estamos viendo nada más el ala externa. Perdón, es el ala interna que va a formar parte o límite externo de las cuanas. Vean aquí la bóveda palatina, la rama horizontal del palatino, que es toda esta, es la rama horizontal del palatino, y que va a contener el agujero incisivo posterior, que es el que estoy dibujando, o también llamado agujero incisivo posterior. Este es el agujero incisivo anterior, que ya vimos qué es lo que pasa. Eso es lo que quiero, que vayan siguiendo. Vean aquí el agujero incisivo anterior que está dando paso. Agujero incisivo anterior o agujero palatino anterior. El nervio esfenopalatino interno y la rama de la arteria esfenopalatina. Eso es lo que se tienen que ir aprendiendo. Vean ustedes la sutura, ahí está la sutura palatina. Si ustedes elevan su lengua, van a tocar una ranura, una rugosidad en la parte superior, y esa es la sutura palatina. Vean aquí, todo esto, ¿quién será, muchachos? Todo este huesecillo, ¿quién será? Que tiene un orificio. ¿Quién será? ¿Era el maxilar? El maxilar, y el maxilar tiene un agujero abusados. Este agujero que tiene el maxilar, la maxila, es el agujero infraorbitario o suborbitario, ¿ok? Ese es el agujero suborbitario, agujero infraorbitario. Vean todo lo que sería el arco cigomático. Ahí está el arco cigomático, que va a corresponder al cigomático o malar, que se va a unir con el temporal. Ahí voy con el temporal. Vean cómo el temporal, ¿qué va a tener el temporal? Pues una fosa bien grandotota, que la vemos aquí, que se le llama fosa mandibular, o también llamada cavidad glenoidea del temporal. Y esta cavidad glenoidea, ya lo habíamos comentado, es la que viene aquí así, muchachos, y viene aquí así, luego el estiloides, así viene el cráneo, y aquí estaría el cóndilo de la mandíbula. Aquí estaría la apófisis coronoides, que ya habíamos hablado de ella la vez pasada. Y aquí están los alvéolos dentarios. Ahí está. Entonces, pues así está más o menos. 8 en punto. Ok. Ahí está. Vean esta. ¿Qué pasó, René? No, sí, doctora, el agujero mentoniano también se ubica, bueno, aquí no se alcanza a ver. No, el agujero mentoniano no, porque no estamos viendo el mentón. Mira, para que te ubiques, aquí está el agujero mentoniano. Vean, aquí está el mentón. ¿El mentón forma parte de quién? ¿De la mandíbula? De la mandíbula. Y si nosotros estamos viendo así esto, estoy quitando ¿quién? La mandíbula. Ahí está. Ahí lo estoy quitando. Entonces, si yo quito la mandíbula,
lo que estoy viendo, ay, es que no me oriento acá con la cámara. Ahí está. Lo que estoy viendo es la norma externa. Aquí estoy quitando la mandíbula, ¿sale? Estoy quitando la mandíbula. Les iba a traer mis cráneos, pero los dejé ya en el consultorio. Tengo 2 cráneos naturales para que ustedes los vean. La próxima clase se los presento para que vean qué diferencia es un cráneo a este que no es sintético, pero está ya trabajado, está pintadito. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver. Aquí no se ve, René. Aquí estamos viendo la cavidad glenoidea. Voy a pintarla de verde para que ustedes la relacionen. Esta es la cavidad glenoidea o fosa mandibular, que es la que va a recibir al cóndilo de la mandíbula, ¿sí? Para formar la ATM, ¿sí? Esta es la fosa mandibular o cavidad glenoidea. Está cubierta de cartílago porque recibe al cóndilo de la mandíbula. Bien, vemos las cuanas. Aquí están. ¿Sí ven mi cursor? Sí. Ahí estamos con las cuanas. El septum nasal. Vean, aquí está el septum. Septum nasal. Y vemos 2 agujeritos por abajo de lo que sería el proceso pterigoides. Vemos 2 agujeritos que se encuentran en el hueso temporal. Y ¿quién es? El oval y el agujero redondo menor. El agujero que no vemos aquí es el agujero redondo mayor porque está oculto. Entonces aquí nada más vemos el agujero oval y el agujero redondo menor. ¿Para qué sirve el agujero oval? El agujero oval va a servir para pasar ¿a quién? La arteria meningia menor. No. Aquí está mal, ¿eh? Agujero redondo mayor pasa la segunda rama del trigémino. Agujero oval pasa la tercera rama del trigémino y el agujero redondo menor va a pasar la arteria meningia media. Sí, aquí se equivocaron. Ah, sí está bien, nervio mandibular. Ya lo vi. Nervio mandibular y la arteria meningia menor, correcto, sí. Pensé que decía arteria meningia media. Está bien. Ajá. Entonces, agujero oval, ahí está, aquí está. Lo voy a poner en azulito. Vean, aquí está el agujero oval. Ajá. Ese agujero oval me va a dar paso a la segunda rama del trigémino, que es la rama mandibular, ¿sí? El nervio mandibular. Ok, y la arteria meningia menor. Y aquí tendríamos el agujero redondo menor, que es este chiquitito que tenemos abajito del oval. Y ese agujero redondo menor, ese sí pasa la arteria meningia media, ¿ok? Ya después tendríamos el proceso estiloides. Vean ustedes aquí el proceso estiloides. El agujero, el conducto auditivo externo, que es este otro. Ajá. Y después nos regresamos acá a 2 agujeros importantes. El agujero lacerado, agujero rasgado anterior. Búsquenlo, por favor. ¿Qué da paso al agujero rasgado anterior en su cuadro? Al nervio vidiano. Ajá. O nervio pterigoideo. Luego viene el agujero rasgado posterior, que es este chiquitito que vemos aquí. El anterior es este. Y el posterior es este chiquito que ven ustedes aquí. ¿Sí? Ese chiquito es el agujero rasgado posterior. ¿Qué va a pasar por el agujero rasgado posterior? Búsquenlo. ¿Sería el seno lateral? Agujero rasgado posterior. ¿El par craneal 9, 10 y 11? Exactamente, par craneal 9, 10 y 11. Ahí está el agujero rasgado posterior. Luego tendríamos el conducto carotidio. Ahí está, este es el conducto carotidio.
Aquí tendríamos la fosa yugular. Ajá. Aquí tendríamos al mastoides. La ranura digástrica, que está a un costado del mastoides, que ya dijimos que es para el haz posterior del músculo digástrico. Los cóndilos del occipital, acuérdense que son los que van a estar relacionándose con el atlas. Ahí están los cóndilos del occipital, que algunas personas dicen que tiene, bueno, anatomistas, dicen que tiene forma de habichuela, es decir, de frijol. Ajá. Ahí vean los cóndilos, van a estar cubiertos de cartílago hialino porque son los que se van a articular con las cavidades glenoideas del atlas. Y después nos vamos con las líneas nucales, línea nucal inferior y la línea nucal superior. La protuberancia occipital externa, aquí está, y concluiría a nivel del occipucio. Ajá, que tendríamos que verlo aquí. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí. Por eso es importante que ustedes vayan relacionando su cuadrito y su esquema. Van ustedes, ¿por qué piensan que todo esto es importante, muchachos? ¿Por qué es importante todo esto? Los huesos no cambian. Todos, aunque seamos más cabezones que otros, las mismas estructuras las vamos a tener todos nuestros cráneos, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante. Cuando tenemos una fractura de cráneo, se pueden afectar varios vasos o varios nervios. Ahorita que veamos la norma interna de la base de cráneo, voy a comentar algunas lesiones que se pueden producir cuando hay una fractura de los pisos anterior, piso medio, piso posterior, ¿ok? Entonces, es importante porque son agujeros que son atravesados por vasos, son atravesados por nervios, o bien también alojan columnas de aire que van a servir para aligerar el peso, o bien para transmitir el sonido. Ok, entonces ya tenemos esto. ¿Alguna pregunta de aquí? Creo que no, doctor. Ok, perfecto. Entonces pasamos a su siguiente diapositiva. Bueno, vamos a continuar con la norma interna de la base del cráneo. Bueno, se va a delimitar en 3 zonas, que es la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Dentro de ella vamos a poder encontrar lo que es en la fosa craneal anterior, vamos a encontrar lo que son las cresta frontal, el agujero ciego por donde... Perdón que te interrumpa, pero ¿ustedes ya vieron el nervioso en los agujeros de los pares craneales? Ya. Sí, ya. Sí, doctor. Ok, entonces ya saben que hay un límite anterior y un límite posterior de cada fosa craneal o cada piso, ¿sí? De esta norma interna. Entonces, ¿alguien me puede decir los límites de la cavidad anterior, del piso anterior? Tengo entendido que de la base anterior es la cara frontal, la frente del hueso frontal y la ala menor del hueso esfenoide. A ver, entonces tendríamos que decir que podría mencionarse como la línea al corte, ¿sí? Esta, que sería un límite anterior, sería el seno frontal. Ajá, acuérdense que aquí ya tenemos la teca externa, vean ahí está toda la teca externa. Aquí tendríamos la teca interna, tendríamos el diploe, que es el sandwichito, los lunarcitos que tiene. No se desesperen ver imágenes oscuras, imágenes manchadas, que ahí está manchado aquí. No, todas esas sombras que ustedes ven en un esquema
nos hacen la reflexión de que son cavidades, son depresiones o son eminencias, ajá, o sea, son detalles, accidentes óseos, ¿ok? No crean que porque le gustó al pintor ahí poner, poner manchitas, ¿ok? Me manda a saludar una doctora que estuvo trabajando conmigo mucho tiempo y todavía me sigue saludando, me sigue mandando mensajes. Ella ya se jubiló y le digo, pues aquí estoy dando clase. Ella duró 45 años dando clase. Sí, entonces se jubiló y me sigue mandando mensajitos y saludos. Bueno, entonces les comentaba la norma interna de la base de cráneo. Tiene un límite, la fosa craneal anterior tiene un límite anterior y un límite posterior. El límite anterior podríamos dejarlo como la línea al corte, que coincide con lo que es el seno frontal. Y aquí tendríamos esta imagen obscurita, que es un seno óseo, que es una cavidad en el espesor del hueso y que es un seno paranasal, que es el seno frontal. Mira, ¿alguien recuerda para qué sirven los senos frontales o los senos paranasales? Porque forma parte de los senos paranasales, este seno frontal. Los vamos a revisar en cavidad nasal. Pero alguien que recuerde en RESPI, ¿ya pasaron RESPI? Ya. Ok. ¿Alguien recuerda para qué sirven los senos paranasales? Si no mal recuerdo, creo que son cavidades que se llenan de moco, ¿no? Al contrario, no deben de No, estar. tienen que tener como aire, ¿no? Porque Ay, si tienen moco es sinusitis, ¿no? O ya son como... Claro. Entonces, fíjense, en una sinusitis, ¿qué hay? Lo primero que identifica prácticamente el paciente es dolor de cabeza, pesadez, malestar. Esa pesadez se da precisamente porque estos senos paranasales están ocupados por moco. Entonces deben de estar libres, deben de estar vacíos, llenos de aire. Por eso se le conoce como cámaras neumáticas, porque van a favorecer o van a aligerar el peso del cráneo, el peso óseo del cráneo. Entonces, para eso sirve. Si ustedes se fijan en un niño de 2 años, muchachos, el proceso de neumatización de los senos paranasales comienza a partir de los 2 años de edad. Cuando tienen 2 añitos de edad, muchachos, o antes, y empiezan a caminar, que coinciden con este proceso, frecuentemente el bebé se cae y lo primero que pone en el piso es la cabeza. ¿Por qué? Porque los senos paranasales están en este proceso de neumatización. Y entonces lo que más le pesa es la cabeza. Y es lo primero que se golpea, la cabecita en un bebé o en un niño, en un lactante. Entonces, los senos paranasales me van a servir para aligerar el macizo facial, el macizo óseo. Me sirven como cajas de resonancia vocal, o sea, para que nuestro timbre de voz se escuche bonito, claro, preciso, y no se escuche con eco o gangoso, ¿verdad? Opaco. Y también me van a ayudar a ¿qué otra cosa? Entibian el aire que va a ser los alveolos. Claro, ¿verdad? Entonces, a través de un estudio que se llama transiluminación, que lo podemos hacer a nivel del consultorio, podemos valorar que estén desocupados, ¿ok? Y si no, bueno, pues se les mandarán ya las proyecciones indicadas para cada seno. Pero estas proyecciones, pues no las manden hasta no tener la certeza de que lo necesitan. Estos senos paranasales, muchachos, el seno frontal, acuérdense que podía estar faltante o puede estar poco desarrollado en la mujer. ¿Sí? Por eso puede ser causa a veces de cefaleas continuas en la mujer. Luego viene la cresta frontal interna. Y este agujero, que es constante, o mejor dicho, que es muy frecuente en la mujer, que es inconstante, que no es constante en todos los cráneos, que es el agujero ciego. Si me voy a mi tablita, voy a ver el agujero ciego. ¿Para qué me sirve? Me sirve porque da paso a la vena de Hesperino.
Ajá, es una vena. Y la cresta frontal, que es la que ya les señalé, me va a servir para insertar la hoz del cerebro. ¿Sí saben cuál es la hoz del cerebro? No. No, doctora. No. Bueno, el cráneo tiene 2 hemisferios. Así. ¿No? ¿Sí? 2 hemisferios. El cráneo, ahí está. Perdón, el encéfalo tiene 2 hemisferios. Y todo está cubierto por meninges. Las meninges se meten en esta parte entre los 2 hemisferios y me va a formar la hoz del cerebro. Entonces, la hoz del cerebro se inserta en la cresta frontal interna. Bien, luego viene todas estas rugosidades que ustedes ven aquí, que se le llaman eminencias orbitarias. ¿Por qué se le llaman eminencias orbitarias? Porque son las rugosidades que deja la presión que tiene el globo ocular en el hueso frontal. Dejan esas rugosidades. El globo ocular, cuando se aloja en la cavidad orbitaria y tiene relación con el frontal, va a dejar esas rugosidades. Y entonces se llaman eminencias orbitarias. Más adelantito de la cresta frontal interna y del agujero ciego que da paso a la vena de Hesperino, voy a tener esta saliente que se le conoce como cresta de gallo. ¿Para qué sirve la cresta Galli? Proceso crista Galli o cresta de gallo. Igualmente para insertar la hoz del cerebro, ¿ok? La hoz del cerebro. Es facilito, chicos. Luego viene este hueso que está con muchos orificios y que parece coladera. Es el etmoides. Y este etmoides está fenestrado, está perforado y se le llama lámina cribosa. La criba es una coladera. Entonces nosotros en la cocina también utilizamos muchas cribas. Ajá. Esta lámina cribosa tiene estos orificios que me va a dar paso a los filetes olfatorios del primer par craneal. ¿Ok? Y también me va a permitir descansar parte del bulbo olfatorio, porque el bulbo olfatorio va a descansar en este espacio grandotote que se le llama yugum o yugo esfenoidal. ¿Ok? Lo que no tiene su esquema van a ser los orificios etmoidales. Entonces los van a pintar. El orificio etmoidal anterior lo van a poner aquí. Y el orificio etmoidal posterior que lo van a poner acá. Si yo me voy a mi tablita, voy a ver que el agujero etmoidal anterior me va a dar paso ¿a quién? A la arteria etmoidal anterior y al nervio nasal interno, que también se le conoce como nervio de Luschka. Me voy con el agujero etmoidal posterior, ¿a quién da paso? Arteria etmoidal posterior y al nervio esfenoetmoidal. ¿Sí? Ya tenemos ahí. Ahora bien, ¿qué estoy viendo aquí? Las alas menores del esfenoides. ¿Sí? ¿Dónde es el límite posterior? ¿Quién me lo dice? El límite posterior de la fosa craneal anterior. ¿Es el borde posterior de las alas menores del esfenoides? Así es, y borde superior del canal óptico. Abusados ahí. ¿Por qué? Porque si decimos que es solamente las alas, el borde posterior de las alas menores del esfenoides, puede entrar en confusión pensar que el conducto o el quiasma óptico, que donde pasa el quiasma óptico, que es el conducto óptico, y el agujero óptico van a formar parte de la cavidad craneal anterior. Y no, están en la fosa craneal media.
el agujero óptico y el conducto óptico donde pasa el quiasma óptico. ¿Sí quedó claro entonces? Ya tenemos ahí todas nuestras estructuras ¿de quién? De la fosa craneal anterior. ¿Sí? Bien, ahora sí, nos vamos con la fosa craneal media. ¿Qué tenemos en la fosa craneal media? Primero, límite anterior va a formar parte, es el mismo que el límite posterior de la fosa craneal anterior. O sea, borde libre de las alas menores del esfenoides y borde superior del canal óptico. Ese es el límite anterior. Límite posterior, ¿cuál será? Ahí véanlo. Borde posterior de las alas menores del esfenoides y el canal óptico, que ya lo dijimos, a la lámina cuadrilátera y borde superior de la roca del temporal, o también llamado del peñasco del temporal. Todo esto que estoy es el borde del peñasco del temporal y el límite anterior pues sería el límite posterior de la fosa craneal anterior, ¿ok? Todo esto es la fosa craneal media. ¿Qué van a pintar ahí que no está? Una fisura por abajo de las alas menores del esfenoides. Esta fisura, esta sí es la fisura o la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Me voy a mi tablita y veo, busco dónde está la fisura orbitaria superior. ¿Y qué pasa por ahí? Ahí está fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. ¿Qué va a pasar? Nervios craneales, ¿cuál? 3, 4, primera rama del trigémino, 6 y la vena oftálmica. Eso es lo que pasa por la fisura orbitaria superior. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Para la siguiente clase les voy a preguntar, ¿sale? Antes de iniciar el tema, el siguiente tema, les voy a hacer unas preguntitas de cráneo, ¿ok? Para ver si han repasado o no. Bien, luego nos vamos a identificar los orificios. Ya vimos el canal óptico, ahí está. Los agujeros ópticos, aquí está. ¿Qué pasa por el agujero óptico? ¿Qué pasa por el agujero óptico? El nervio craneal o el par craneal 2, que es, ¿quién? Pues el óptico, el nervio óptico y la arteria oftálmica. La vena pasa por la fisura orbitaria superior y la arteria por el agujero óptico. Tendríamos los procesos clinoides. A ver, voy a identificar los procesos clinoides. Proceso clinoide anterior, que es esta saliente que tiene aquí, esta. Proceso clinoides medios, que son estas protuberancias que tiene la silla turca, ahí está. Y el proceso clinoides posteriores, que son estos que están a un costadito y por arriba de la lámina cuadrilátera. Ahí está. ¿Sí? Estos son los 3 procesos clinoides. Los procesos clinoides anteriores y medios me van a servir para la inserción de la tienda de la hipófisis. Y el posterior, los procesos clinoides posteriores, para insertar la tienda del cerebelo. La fosa hipofisiaria es esta, que recuerden que aquí aloja a la hipófisis. ¿De qué otra manera se le llama a la hipófisis? Glándula pituitaria. Glándula pituitaria, claro, ¿verdad? Esa es la hipófisis, correcto. Luego nos vamos a identificar los agujeros. Ahora sí, vean, este no hay pierde. ¿Qué forma tiene? De óvalo. A ver, y este, el chiquitito, es agujero redondo menor, que también se le conoce como foramen espinoso. Por arriba del oval tendríamos al agujero, ahora sí, aquí lo vemos, al agujero redondo mayor. Entonces, tendríamos redondo mayor, oval y redondo menor. ¿En qué alas?
en las alas mayores del esfenoides. ¿Sí quedó claro? ¿Qué va a pasar? Otra vez, para que se lo aprendan. En el agujero redondo mayor, ¿qué pasa? La segunda rama del trigémino. Ajá. En el agujero oval, La tercera. la tercera rama del trigémino. El agujero redondo menor, agujero espinoso, la arteria meningia media. ¿Ok? Porque la menor pasa en el oval. Ok, ya tenemos ahí todo. Ahora sí, nos vamos con otros agujeritos. Este agujerito que ustedes ven aquí, ¿cómo se le llama? Hiatos de falopio. Ahora me voy a mi tablita y veo si hay un hiato de falopio. Ahí ya lo vi. Este hiato de falopio también se le conoce como hiato o agujero del canal del nervio petroso, de los nervios petrosos superficiales y profundos que van a ser parte del nervio facial. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos el agujero de, perdón, a ver muchachos, me equivoqué, perdón, lo voy a borrar. Voy a borrar ya todo para que no se vea tan eso. Ok. Ahora, perdón, señale estos, aquí están, son los forámenes hiatos de falopio. Este que yo había pintado y que vi mal, este ni se imaginan quién es. A ver, si en las láminas, si en el ala mayor del esfenoides tenemos 3 agujeros que pasan sus ramas y que también está la fisura orbitaria superior, que aquí está, aquí la pintamos. ¿Qué necesito tener? ¿De dónde salen estas ramas? Del ganglio de Gasser, que es el ganglio del trigémino. Entonces, esta fosita que pinté en verde es la fosa, ¿cómo se le llama? Trigeminal o fosa de Gasser. Entonces, ahí tenemos la fosa de Gasser y aquí tendríamos los agujeritos que se le llama hiatos de falopio o agujeros del canal petroso, tanto superficiales como profundos, que van a ser ramas del nervio facial. ¿Sí quedó claro? ¿Sí vamos bien? Tendríamos a un costado, vean todo esto que está aquí, es la lámina cuadrilátera. Por abajo de la lámina cuadrilátera vamos a tener una rugosidad. Vean, esta rugosidad se le conoce como clivus, o también llamado, a ver de qué otra manera se llama para que lo identifiquen, clivus o Canal basilar. O canal basilar. ¿Para quién? ¿Qué da paso ahí? La arteria basilar. Levantó la manita, ¿quién? René. A ver, René, ¿qué pasó, René? Sí, doctora. Bueno, es que no alcancé a notar lo que se ubicaba en el proceso clinoides posterior. ¿Me lo podría repetir, por favor? ¿En el cual, perdón? ¿Proceso clinoides? Ah, los Ajá. procesos clinoides. Vean, este es el proceso clinoides anterior. Ahí está. Proceso clinoides medio, que sería a los lados de la silla turca. Ajá. Y procesos clinoides posteriores, ahorita que se quite eso, serían por arriba de la lámina cuadrilátera. Ahí. Y serían estos angulitos que están aquí. ¿Sí? Entonces, tendríamos proceso clinoides superior, proceso clinoides medio y proceso clinoides posterior. Acuérdense que el anterior y el medio para la tienda de la hipófisis y el posterior para la tienda del cerebelo. ¿Sí? Ahora sí ya. Este es el posterior. Ahí está. Ese es el posterior. Bien, ahora sí. Ya habíamos hablado del canal basilar o clivus y tendríamos este canal que se le conoce como canal del seno longitudinal. Ajá. Este sería la eminencia arcuata
Ajá. Este agujero que está a un costado grandotote es el agujero rasgado anterior o agujero lacerado anterior, que sirve para dar paso ¿a quién? El rasgado anterior, al nervio ovidiano. Y el agujero rasgado posterior, aquí está. Otra vez su compañera que mencionó que da paso al agujero rasgado posterior. Al par craneal 9, 10 y 11. Exactamente, 9, 10 y 11. Ok. Y nos faltaría el 12º par craneal. ¿Por dónde pasará? Por este agujerito que se le conoce como agujero del hipogloso, agujero precondilio o agujero condilio anterior. Recibe los tres nominaciones, ¿ok? Y ya más abajito, estas serían las fosas cerebelosas, estas serían las fosas craneales, la cresta occipital interna, aquí tendríamos a la protuberancia occipital interna, así como tenemos una externa y nos las podemos tocar en la parte posterior del cráneo, también tendríamos una interna, aquí está. Y aquí tendríamos algo importante que serían la confluencia de los senos transversos, aquí está, la confluencia de los senos transversos para formar una estructura importante hemática, que sería la presa de erófilo. Esta presa de erófilo, hay ocasiones en que los pacientes cuando tienen un golpe y caen en la parte posterior y se pegan, puede ocasionar una ruptura de estos vasos, los senos transversos, y puede ocasionar una ruptura del golfo o de la presa de erófilo y ocasionar la muerte. Hay fracturas a nivel de los pisos anterior, medio y posterior, cuando se encuentran a un costado de lo que es el piso medio, se le denominan fracturas paramediales. Ajá. Y pues puede haber mucha sintomatología si hay fractura a nivel de estos huesos. Cuando nosotros veamos cavidad orbitaria, vamos a relacionar algunos orificios que están aquí. ¿Cómo puede la cavidad orbitaria relacionarse con la cavidad craneal anterior, media y posterior? ¿Ok? Entonces vamos a relacionar todo esto. Aquí tendremos el conducto auditivo externo, creo que esto sí, no, interno, perdón. Conducto auditivo interno, no sé si se los había mencionado, aquí está. Ahí está. Conducto auditivo interno, ahí está. Y pues nada más. Ya, no hay otro. Y ya con eso, pues prácticamente terminaríamos nuestro esquema. A ver, ¿qué traes? Conducto auditivo interno, ya lo vimos, exacto. Nervio del hipoglosio. Ah, el foramen magno. Aquí está, pues lógicamente. Se llama foramen magno o también ¿cómo se le conoce? Foramen occipital. Agujero occipital o foramen magno. ¿Qué da paso al foramen magno? Ahí también vean ahí en su, ¿qué da paso? Al tallo cerebral. Al tallo cerebral. Gracias. Muy bien. Y da paso prácticamente a las arterias vertebrales que se unen, estas dos arterias cerebrales, para formar el tronco de la basilar, que va a pasar por el clivus, y que recordemos que la arteria basilar va a formar parte del polígono de Willis, que es la irrigación arterial, que se encarga prácticamente de la irrigación cerebral. Bueno, ahora sí, ya con esto terminaríamos. ¿Alguna otra cosa que quieras decir? No, doctora. No, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo ven? ¿Cómo lo están viendo? Sí, es mucha información, doctora. Así es, chiquitos. Sí es mucha información.
Por eso siempre les comento de no pierdan el hilo, porque digan, ay, ¿qué creen? Que no le entendí nada. Ahí voy a dejar mis esquemas, un fin de semana o en un ratito lo hago rápido. No, esto no es de rapidez. Esto es de ir con paciencia, ir leyendo e ir relacionando, ir viendo. Para el aprendizaje, si ustedes no lo hacen, lógicamente se van a brincar un paso para aprenderlo. Es más fácil que ustedes tengan sus hojitas, que vayan al libro ahí está, es un problema, ahí es un trabajo mental. Primero, leo mis hojitas y me relaciono visualmente con los esquemas. Después me voy al libro de anatomía o viceversa. Primero escucho la clase, veo la presentación, tengo mis hojitas, luego me empiezo a identificar todas las estructuras y después me voy al libro de anatomía. Son 3 momentos importantes que no deben de saltarse porque si no van a tener problemas. ¿Sí? Porque los exámenes, ¿de qué creen que se les va a preguntar? Pues de lo que estamos viendo. Y eso no nada más los exámenes que les voy a hacer, sino los exámenes parciales. El segundo examen parcial viene de pura anatomía. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene que aprender? Bueno, las preguntas suelen hacerse de 2 maneras. Una, a través de las normas del cráneo. Por ejemplo, si yo les digo, las cuanas, ¿en qué norma se observa? Norma anterior, norma posterior, norma lateral. Esa es la norma anterior, ¿no? ¿Sí? Esa es una manera. Preguntaban por normas. Otra manera, forma parte, este agujero pasó a la vena de Hesperino. ¿Cuál sería? Vean ahí. No les estoy preguntando otra cosa. Ahí vean. Si es trabajo el estar leyendo, viendo. ¿Lo vimos hace ratitito? La vena de Hesperino. ¿Quién da paso? El agujero ciego. Exactamente. Ajá. ¿Sí? Entonces ustedes, muchachos, tienen que ir leyendo sus esquemitas, estarlos pintando